A causa del ritmo de vida que llevamos actualmente y de los amplios horarios laborales, los deportes individuales cada vez están más en auge y son más practicados. Muchas personas eligen este deporte por decisión personal. Son todas aquellas prácticas o disciplinas deportivas que se pueden realizar de manera solitaria, es decir, no se requiere ningún acompañamiento para poder practicarlas. Hoy en día existe una gran diversidad de deportes individuales. Hoy les comentaremos deportes tales como el atletismo, el ciclismo, el box, el golf y el ajedrez. En esta clase de deportes, el deportista no rivaliza con otros practicantes o atletas, sino que compite con él mismo teniendo en cuenta sus tiempos registrados, su trayectoria, sus tiempos de aguante u otras capacidades físicas, de las que depende el ejercicio en cuestión. Sin embargo, en los deportes individuales podemos competir con otras personas, en campeonatos o competiciones. La autoevaluación y la autodisciplina también son otras características de este tipo de prácticas, ya que el deportista es el principal responsable de su rendimiento. Generalmente en los deportes individuales se suele realizar un registro del rendimiento del atleta. Para ello se utiliza un cronómetro, un medidor de longitud, medidores de profundidad, dianas, entre otros, dependiendo del tipo de actividad. De esa manera, los objetivos del deportista ya se encuentran fijados previamente y se centran en el desarrollo de ciertas habilidades y destrezas por parte de este, siendo el adversario y compañero él mismo. El atletismo es considerado el deporte organizado más antiguo del mundo. Abarca numerosas disciplinas agrupadas en carreras, saltos, lanzamientos, fondos y pruebas variadas. Los Juegos Olímpicos son el evento internacional más prestigioso y vistos por todo el planeta. Los Juegos Olímpicos se celebran cada 4 años desde 1896 y el atletismo es la disciplina más importante en ellos. El primer campeonato del atletismo se organizó en 1983 y tiene lugar cada 2 años en 1990. La mayoría de las competencias del atletismo se celebran dentro de un estadio y se dividen en campo y pista. La competencia de pista, carreras y saltos de vallas se llevan a cabo en una pista de 400 metros, mientras que las competencias de campo se efectúan en el espacio ubicado en el interior de la pista. Algunos de los materiales que usan los atletas, entre ellos les voy a mencionar algunos, por ejemplo el escudo de soldados, armadura de infantería, el peso, el disco, el martillo. Esos son algunos de los materiales que usan los atletas. El ciclismo se dice que se dio la primera aparición de una bicicleta en el año 1817 en Alemania, pues se dio a conocer con el nombre caballo de diversión y máquina de correr. Es un deporte individual que su objetivo es superarse a sí mismo. Es un deporte que tiene varias modalidades, por ejemplo, ciclismo de carrera, ciclismo de montaña y ciclismo en pistas, como entre otras. Es un deporte que aporta mucho a la salud y a los jóvenes, mejora el sistema inmunológico, mejora la circulación y quema grasa. Pues es un deporte pues muy
trabajado desde temprana edad para lograr su objetivo. Un deportista debe prepararse muy arduamente con materiales, por ejemplo, casco, guantes, lentes de plástico, rodilleras y una mochila de hidratación. El boxeo incluye simulaciones de pelea en las que se busca más que combatir al otro, la defensa y a la superación personal. Coordinación, resistencia, fuerza y velocidad son los ingredientes de una práctica para la que además hay que ponerse en forma mediante abdominales, saltos de comba, golpes al saco, etc. El boxeo, a diferencia de otros deportes, el boxeo hace que trabaje todo el cuerpo. Penteorales, deltoides, cuádriceps, musculatura lumbar, lo que se refleja de una manera evidente en la tonificación muscular. Mejora tu salud cardiovascular, aumenta tu resistencia física, ya que afecta favorablemente tanto a la capacidad aeróbica como anaeróbica. Fortalece y definirá los músculos sin ganar peso extra. Otra es con la liberación de endorfinas y hormonas de la felicidad obtendrás un mayor bienestar. Por lo tanto, el boxeo ayuda bastante en la salud física. Por otro lado, el boxeo es reconocido por su capacidad para disminuir el estrés, ya que contribuye a canalizar la energía como forma de meditación, debido a que es un ejercicio de alta intensidad, incrementada la liberación de endorfinas, lo que sin duda mejora el estado de ánimo. El boxeo contribuye a mantener la concentración a la hora de hacer frente a los estudios y las obligaciones diarias. El boxeo hace que podamos reaccionar mejor frente a situaciones difíciles, por no decir que nos ayuda a defendernos incluso antes de ver a una amenaza real. No está permitido luchar de cuerpo a cuerpo. Si uno de los boxeadores se apoya sobre las cuerdas de una forma inestable, se considera como caída, aunque sus piernas estén tocando el lienzo. No puede salirse de las cuerdas, tiene que estar dentro de las cuerdas, si no rompe una de las reglas. La pelea se debe realizar en un ring de 7.3 metros de cada lado. El gol, según sus historiadores, el gol se originó en los Países Bajos, pero en la Edad Antigua, entre los romanos, era un juego muy popular en que se utilizaba un palo curvo y una bola hecha con plumas, que se pueden ver solo en las inspiraciones de este deporte. Las primeras asociaciones del golf fueron creadas en el siglo XVIII. Sin embargo, según los registros, el juego que hoy conocemos fue inventado por los escoceses entre el siglo XIV y el siglo XV. Este deporte llegó a ser tan popular en Escocia que el Parlamento escocés debido a dictar una ley que prohíba este juego para evitar a la gente dedicar más tiempo a esta actividad que a la práctica de tiro con arco, y representaba una necesidad militar. Las primeras asociaciones del golf fueron creadas en el siglo XVIII, así se establecieron en la Honorable Compañía. El golf es popular también en varios países como en Europa Occidental, Canadá, Sudáfrica y Australia, y experimenta un mercado de crecimiento en Japón después de la Segunda Guerra Mundial. El ajedrez
Es considerado uno de los deportes más complicados profesionalmente, ya que requiere destreza mental y buena condición física. El ajedrez es un juego entre dos contrincantes o una sola persona, en el cual cada uno dispone de 16 piezas, que se dividen en un tablero de 64 casillas. El día de hoy les hablaré un poco sobre su historia y de cómo llegó a ser considerado deporte. Llamado el juego ciencia y aludido en numerosas obras artísticas, que van desde la literatura al cine, pasando por la pintura y la música. El ajedrez tiene una interesante historia y hoy les hablaré un poco de ella. Su origen se remonta en la India en el siglo VI después de Cristo, que principalmente se llamaba Chaturanga. Existió un poeta persa llamado Ferdusi que cuenta en su obra literaria El Libro de los Reyes que el Chaturanga se inventó a raíz de una guerra de sucesión de trono entre dos hermanos. No se sabe el verdadero origen de donde provino el juego, pero la historia se basa en las líneas que escribió este poeta persa, Ferdusi. El ajedrez ha evolucionado durante siglos. El ajedrez recibió muchos cambios fonéticos durante su travesía por las rutas comerciales de Asia, India, Europa y países árabes. Durante su historia, el ajedrez recibió muchos nombres. Los persas lo llamaron chatrán. Los árabes lo llamaron ajedrez. Recibió muchos cambios fonéticos hasta llegar a quedar como hoy lo conocemos, ajedrez. El ajedrez ha evolucionado durante siglos hasta ser como lo conocemos actualmente, alcanzando un estatus de deporte. Como su origen no remonta en la India, el ajedrez era llamado chaturanga, pero los persas lo adoptaron con el nombre de chatrán. El chatrán fue muy popular y se mantuvo sin cambios desde su invención durante 1000 años, hasta que llegó a Europa a través del Imperio Bizantino. Y para el siglo XV de nuestra era, sus tableros, piezas, movimientos y reglas ya eran muy cercanos al ajedrez que conocemos hoy en día. El ajedrez fue reconocido como deporte por el Comité Olímpico Internacional desde el año 2000, pero aún no se ha implementado en los Juegos Olímpicos. Algunas de sus reglas son configurar el tablero o saber colocarlo, saber cómo mover cada una de las piezas, descubrir las reglas especiales como por ejemplo saber coronar a un peón, saber quién hace la primera jugada. En el ajedrez las piezas blancas siempre juegan primero. Saber las normas de cómo ganar, con jaque mate, empate o retirada. Uno de los objetivos del juego es darle jaque mate al rey del adversario. Esto ocurrirá cuando el rey esté en jaque, es decir, cuando se encuentre encerrado y no encuentre movimiento para otra casilla. Si el rey no puede salir del jaque, la partida termina. Algunos de los beneficios de este juego son: eleva el coeficiente intelectual, mejora el razonamiento matemático, entrena y fortalece la memoria, aumenta la comprensión lectora, estimula las habilidades sociales, mejora el estado de ánimo y fortalece la capacidad de resolver problemas. El ajedrez, como otros juegos, solo requiere un poco de entrenamiento, tiempo y dedicación. El ajedrez entra en la categoría de deportes individuales porque podemos jugarlo solos o acompañados. En lo personal, yo pensaba que el ajedrez era un juego muy difícil o muy confuso, como muchas personas lo ven, pero con tiempo y dedicación logré entender el juego y hoy en día lo practico.